Almorzando con. Vamos a tener una actividad bien interesante referida al tema WHI 2020. A manera de introducción, la Iniciativa de Salud de las Mujeres, o WHI como es mundialmente conocida, fue un estudio controlado, aleatorizado, multicéntrico de carácter observacional, cuyo proyecto inició en el año 1991 y que terminó enrolando más de 161,000 mujeres entre los 59 y los 70 años en 40 centros clínicos de los Estados Unidos. 68,000 de ellas se incluyeron al azar en 1, 2 o 3 de estos ensayos clínicos: el ensayo de terapia hormonal, el ensayo de modificación de la dieta y el ensayo de calcio y vitamina D. Y un total de 93,000 mujeres fueron enroladas en el estudio observacional. Este estudio hormonal, el estudio de terapia hormonal, tenía dos brazos. Uno que buscaba estudiar la combinación de estrógenos conjugados equinos con acetato de medroxiprogesterona o placebo, y un segundo brazo que era solamente el de terapia estrogénica, con seguimiento previsto para 8 años y medio, pero el estudio se detuvo pasados 5 años. En razón de los hallazgos, el brazo de terapia combinada se detuvo en el año 2002 y el brazo correspondiente a terapia estrogénica sola se detuvo en el año 2004. Esto causó una gran controversia, toda vez que las percepciones a nivel de los medios eran terribles en cuanto a que la terapia hormonal era considerada una terapia pues que, bueno, era dañina o que sencillamente provocaba cáncer o mataba a las mujeres. Lo que en el seno de la comunidad médica internacional pues nos hizo pensar, pues, terapia o no terapia, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin embargo, los estudios, o el estudio pues continuó revisándose en profundidad. Los estudios de modificación de la dieta y de calcio vitamina D finalizaron en el año 2005 y se dio inicio a los estudios de extensión del WHI. El primer estudio de extensión de 5 años enroló a 115,400 mujeres, obteniendo actualizaciones y resultados de salud de carácter anual. Hubo un segundo estudio de extensión que se programó para el año 2010 al 2015 con 93,500 mujeres inscritas. Sin embargo, en el año 2015 se decidió prolongar ese segundo estudio hasta el año 2020, obteniendo igualmente actualizaciones y resultados de salud de carácter anual. Entonces nos hacemos la pregunta, a lo largo de todos estos años, ¿qué hemos aprendido? Para responder, por supuesto, estas preguntas, tenemos hoy como invitado a nuestro gran amigo, el doctor José Moreno Isturiz, obstetra ginecólogo, presidente de SOBEMO, encargado del foro de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, SIBOM, experto latinoamericano en menopausia y osteoporosis, y por supuesto, el amigo de todos. Quien, como les mencionaba, nos va a hablar acerca del WHI 2020, la Women's Health Initiative 2020, y por supuesto, darles una vez más en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, genéricos en VEN, y el Laboratorio de Tecnología Biocontrole, todos miembros del grupo de empresas Leti, actualmente en alianza con SOBEMO y con SIBOM, para llevarles a ustedes esta presentación del doctor Moreno Isturiz. Como un amable recordatorio, les pido por favor que a partir de este momento, si tienen algún otro aparato de carácter electrónico cercano a aquel donde ustedes están conectados, por favor apáguenlo para que no cause interferencia ninguna con la transmisión de este evento. Recuerden que todos pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Y una vez más, muchísimas gracias por estar acá. Con ustedes, el doctor Moreno Isturiz. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Vamos a conversar un poquito del WHI 2020 y qué se ha aprendido. Como siempre, esta conferencia, independientemente que nos haya invitado el laboratorio
Leti no tiene ningún tipo de conflicto de interés. Y vamos a hacer un recuento, que ya Pastor empezó a hacerlo, de este estudio. Este estudio de la Iniciativa de la Salud de la Mujer, publicado en el 2002 y el 2004, sorprendió a la comunidad médica porque demostró que la terapia hormonal menopáusica no previene las enfermedades cardiovasculares como inicialmente se había preconizado, y no produce un equilibrio favorable en la relación riesgo-beneficio. ¿Qué sucedió entonces? Las mujeres estadounidenses y muchas mujeres a nivel internacional disminuyeron el uso de la terapia, y como corolario vemos que para el año 2000 casi el 40% de las mujeres en sus años 50 y el 30% de las mujeres en sus años 60 utilizaban terapia hormonal menopáusica oral. Y para el año 2010, solamente el 7% de las mujeres en estos grupos de etarios de los 50 y los 60 años utilizaban terapia hormonal menopáusica. Realmente no nos interesa tanto que lo utilizaban las pacientes en el grupo etario de los 60, pero sí importante en el grupo etario de los 50. Como señaló Pastor, análisis posteriores y estudios observacionales, más otros estudios que se anexaron para evaluar de nuevo el WHI, encontraron de que había un equilibrio más favorable en la relación riesgo-beneficio para aquellas pacientes que tenían una indicación específica de la toma de terapia hormonal, como son el tratamiento de los síntomas vasomotores de moderado a graves, o mujeres con alto riesgo de fractura que no pueden tolerar otros medicamentos para el fortalecimiento de sus huesos o para la prevención de la osteoporosis. Fueron 27.347 mujeres posmenopáusicas sanas entre 50 y 79 años reclutadas en 40 centros clínicos en los Estados Unidos, y el punto principal de evaluación era la enfermedad cardiovascular. Había dos ramas, como anteriormente señaló el doctor Pastor, una rama combinada que incluyó 16.608 mujeres donde estaban tomando estrógenos equinoconjugados, dosis 0,625 miligramos, y acetato de medroxiprogesterona a 2,5 miligramos versus placebo. Eran pacientes que tenían el útero intacto, y otra rama con pacientes que habían sido esterectomizadas, que solamente estaban tomando terapia estrogénica a base de 0,625 miligramos de estrógenos equinos conjugados versus placebo. Importante que el 32,3% de los participantes de este estudio tenían entre 50 y 59 años, el 45% entre 60 y 69 años, y el 22,5% entre 70 y 79 años, con una edad media que era de 63 años, que fue uno de los datos interesantes para tomar en cuenta para que este estudio estuviera en tela de juicio. Y el balance riesgo-beneficio fue planificado para una duración de tratamiento de 9 años. Sin embargo, la rama de combinada de estrógenos equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona se detuvo luego una mediana de 5,6 años por un aumento del riesgo del cáncer de mama invasivo, más no del carcinoma in situ de mama, y un equilibrio desfavorable de la relación riesgo-beneficio en la población total de estudio. Y la terapia estrogénica se detuvo después de una mediana de 7,2 años debido a que hubo un incremento en el riesgo de accidente cerebrovascular que no estaba compensado con el riesgo reducido que se experimentaba en líneas generales de todas las enfermedades cardiovasculares en las pacientes que estaban tomando solamente estrógeno. Entonces se siguió a los participantes observacionalmente después de una interrupción de la fase de intervención, que fue esta fase inicial que es la que hablamos, para evaluar la persistencia de los efectos del tratamiento por 13 y 18 años. Los resultados de la fase de intervención y el seguimiento acumulado tenían la suma de los 6,8 años de la terapia combinada y los 5,1 años de la terapia estrogénica, y se incluyen también los resultados de los análisis estratificados por edad. Otros datos que se incluyen fueron hallazgos recientes sobre el efecto de tratamiento en la mortalidad por causa específica en mujeres con o sin oforectomía y después de una media de 18 años de seguimiento acumulativo. Y lamentablemente tuvimos unas limitaciones en esta reevaluación del WHI que fue presentada en febrero de este año. La primera es que había una adherencia subóptima al tratamiento asignado. La segunda es que hubo un poder insuficiente para algunos análisis donde no se destacaron una serie de componentes, no solamente basados en la terapia hormonal menopáusica, sino otros factores de riesgo que no fueron incluidos en los estudios, y una evaluación de un solo régimen hormonal oral, que es la principal causa
por la cual este estudio ha estado actualmente en tela de juicio. Y bueno, vamos a recordar que la felicidad no consiste en lo que pasa a nuestro alrededor, sino lo que pasa dentro de nosotros, y la felicidad es una decisión de nosotros y personal, y más en esta pandemia que tenemos hoy. Entonces vamos a hacer un desglose de este estudio presentado en este año, y empezamos con los efectos de la terapia hormonal menopáusica en los resultados de salud en las poblaciones totales de estudio para ambas ramas en la fase de intervención. Con respecto a enfermedad cardiovascular, las mujeres asignadas 5.6 años de la terapia combinada tenían un 18% más de probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular que las asignadas al placebo, aunque esta elevación de riesgo no fue estadísticamente significativa. Por otra parte, las mujeres asignadas a los 7.1 años de la terapia estrogénica eran propensas a desarrollar enfermedad cardiovascular muy similar a las mujeres que estaban en la rama del placebo. Importantemente, que ambos regímenes aumentaron el riesgo de accidentes cerebrovasculares en aproximadamente el 35%, pero fue más a nivel del cerebro, accidente cerebrovascular isquémico, con un riesgo relativo del 1.44 para la terapia combinada y 1.55 para la terapia estrogénica. Pero para el accidente cerebrovascular hemorrágico, el riesgo no fue significativo, ya que fue 0.82 para la terapia combinada y 0.64 para la terapia estrogénica. También evaluamos que la terapia combinada duplicó el riesgo de embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, y la terapia estrogénica condujo un 35% de aumento de embolismo pulmonar y un 50% de la trombosis venosa profunda. Importante es que ninguna de las ramas de la terapia hormonal menopáusica estaba relacionada con cambios en la mortalidad cardiovascular. Y este es uno de los puntos importantes que se resaltan en este estudio, y más adelante lo vamos a ver más desglosado. En términos absolutos, por cada 10.000 mujeres asignadas a la rama combinada durante un año, había 6 eventos adicionales de enfermedad cardiovascular, 9 accidentes cerebrovasculares y 21 eventos tromboembólicos venosos. En cambio, en la rama de la terapia estrogénica, durante un año, había 3 eventos de enfermedad cardiovascular menos y 11 accidentes cerebrovasculares adicionales y 11 eventos tromboembólicos venosos adicionales. La proporción estimada de eventos cardiovasculares atribuibles a ambas ramas era aproximadamente del 11% anual. Desde el punto de vista de cáncer, es importante que las mujeres asignadas a la rama combinada de estrógenos y progestágenos experimentaron un aumento significativo del 24% en el riesgo de cáncer de mama invasivo, que se produjo más o menos entre 3 o 4 años del tratamiento, y fue en parte en pacientes que tenían terapia hormonal menopáusica previa. Y eso es importante anotarlo y acotarlo. En cambio, las mujeres asignadas a la terapia estrogénica sola tenían una reducción de riesgo significativo del cáncer de mama del 21%. Igualmente vimos que había una disminución en estas pacientes de la mortalidad por cáncer de mama en una relación de 1 versus 2.3 con respecto a las mujeres placebo, que hace un riesgo relativo de 0.45. Igualmente vimos que la terapia combinada condujo a una reducción significativa del 38% del riesgo de cáncer colorectal, una reducción no significativa del 17% del cáncer de endometrio y un aumento no significativo del riesgo de cáncer de ovario de un caso más por 10.000 mujeres por año, con un riesgo relativo de 1.41. La terapia estrogénica no estaba relacionada con el riesgo de cáncer colorectal y no se evaluó el efecto de la terapia estrogénica sobre el cáncer ovario. Lo que es importante de nuevo tocar es que ninguno de los dos regímenes de terapia hormonal menopáusica se asoció significativa a la incidencia total de cáncer. Por cada 10.000 mujeres asignadas a la rama combinada durante un año, había 9 cánceres de mama adicionales, 6 cánceres colorectales menos y un cáncer de endometrio menos. La proporción estimada de todos los cánceres atribuibles a la rama combinada de mujeres asignadas a esta etapa era del 3% anual. En relación con la terapia estrogénica durante un año, había 7 cánceres de mama menos y 2 cánceres colorectales más. La proporción estimada de cánceres prevenidos por terapia estrogénica con esta terapia era del 7% anual. Hablando de otros resultados, vimos que había una 33% de reducción de riesgo de fractura tanto en
la terapia combinada como en la terapia estrogénica, y había un 20-25% de incremento del riesgo de diabetes tipo 2 y un aumento aproximado del 55% en el manejo de la enfermedad vesicular. Entre las mujeres de 65 años o más, en el momento de su inclusión en el estudio, vimos que la terapia combinada duplicó el riesgo de demencia y la terapia estrogénica condujo un aumento por ciento del 47% del riesgo de demencia. La terapia combinada se asoció a una reducción significativa del 41% en la mortalidad por causas distintas a la enfermedad cardiovascular o el cáncer, mientras que la terapia estrogénica no se asoció con este resultado. Y lo que sí es importante es que ni la terapia estrogénica combinada ni la terapia estrogénica sola estaban relacionadas con la mortalidad por todas las causas. Y el análisis en esta medida resumida indicó que en la cohorte global los riesgos de la rama de la terapia combinada superaban los beneficios con 20 acontecimientos adversos adicionales por cada 10.000 mujeres. Y los riesgos-beneficios de la terapia estrogénica solo estaban equilibrados. Y no dejes nada para después, porque en la espera del después tú puedes perder los mejores momentos. Por eso es que hay que vivir diariamente toda la vida con felicidad. Desde el punto de vista de los efectos de la terapia en los resultados de salud en las poblaciones combinadas en la fase de seguimiento, vamos a ver el resultado. Y la primera era la fase acumulada de 13 años, cuando con la terapia combinada persistió un riesgo elevado de cáncer de mama de 1.28, pero hubo una disminución de la enfermedad, de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, que recuerda que estaba más o menos en el orden de 1.44. Vimos que hubo una disminución de la enfermedad cardiovascular a 1.09, del accidente cerebrovascular a 1.16 y de embolia pulmonar a 1.28, siendo significativos, pero en relación con los años iniciales, fíjense cómo disminuyó. Persistió una reducción del riesgo de fractura de cadera de 0.81 como riesgo relativo y una reducción significativa del riesgo de cáncer de endometrio con un riesgo relativo de 0.67. Con respecto a la terapia estrogénica, la reducción del riesgo de cáncer de mama se fortaleció y se hizo estadísticamente significativa, teniendo un riesgo relativo de 0.79. Es importante que para ambos regímenes de terapia hormonal, el saldo riesgo-beneficio fue neutro. Y eso es otro aspecto importante. Fíjense que para la terapia combinada era 1.03 y para la terapia estrogénica solo era un riesgo relativo. Cosa aparte del seguimiento acumulado de 18 años, donde vemos que ni la terapia estrogénica ni la terapia combinada se asociaron con mortalidad por todas las causas cardiovasculares, cáncer u otras no relacionadas con enfermedad cardiovascular o cáncer. Y con respecto a la mortalidad por cáncer de mama, vimos que la terapia combinada se asoció con un aumento levemente significativo del riesgo, con un riesgo de 1.35, donde hubo 71 casos más de muerte versus 53 de placebo. Esto es señalizado desde el punto de vista de la evaluación del estudio. Y ya vamos a ver en la próxima lámina una corroboración del mismo. En cambio, la terapia estrogénica se asoció con un riesgo significativamente reducido de 0.55 con respecto a la mortalidad por cáncer de mama. Hubo apenas 30 casos versus 46 en el placebo, y este es un patrón similar a la incidencia de cáncer de mama. También vimos que la terapia estrogénica se asoció con una reducción significativa del riesgo de mortalidad por demencia, con un riesgo relativo de 0.74, y en relación con la terapia combinada, este riesgo no fue significativo. Fíjense que nuestra medicina es tan cambiante y es tan poderosa y tan hermosa, que esta mañana se publicó, fíjense, con fecha de ayer, este estudio que habla de la evaluación de las pacientes del WHI por 20 años con respecto a cáncer de mama. Y fíjense que ellos concluyen más o menos lo que habíamos visto en el estudio presentado en febrero, cuando vimos que con los estrógenos equinos solo, la anualidad de mortalidad era 0.031% versus 0.046% en los pacientes de placebo con un riesgo relativo de 0.60. Mientras la acumulada de los estrógenos equinos conjugados con acetato de hidroxiprogesterona fue de 0.045 versus 0.035, con un riesgo, según ellos, no significativo, para mí pudiera ser significativamente leve, de 1.35.
Y recuerden que Dios es especialista en cambiar lágrimas por sonrisa, en tristezas por alegría y problemas por bendiciones, y a Él tenemos que estar apegados en este momento y siempre. Vamos a evaluar algo bien interesante que se hizo el seguimiento de los subgrupos de participantes definidos por edad, por tiempo de inicio de la menopausia, por estado de oforectomía y otras características. Y vamos a hablar de la fase de seguimiento. Y vimos que la terapia estrogénica se asoció con una reducción significativa del 40% de la enfermedad cardiovascular entre las mujeres de 50 a 59 años, mientras no hubo reducción de riesgo e incluso hubo un ligero aumento en las edades más viejas. Y esto nos va a hablar más adelante de la famosa ventana de oportunidades. Perdón. Para el infarto al miocardio, la terapia estrogénica se asoció con una reducción de riesgo del 45% entre las mujeres más jóvenes y un aumento de riesgo no significativo del 24% en las mujeres mayores. Recuérdense lo que habíamos mencionado 2 o 3 láminas atrás. Y evidentemente las mujeres entre 50 y 59 años que habían sido asignadas a la rama de terapia estrogénica tenían menos probabilidad de tener elevados aumentos de las calcificaciones de las arterias coronarias que si contrapartes del placebo, lo que sugiere que la terapia estrogénica fue eficaz para reducir la progresión de la aterosclerosis y la enfermedad de las arterias coronarias subclínicas en participantes más jóvenes, y vuelve a ser un punto de apoyo para la ventana de oportunidades bien conocida por todos ustedes. Desde el punto de vista del riesgo de enfermedad cardiovascular, dependiendo de los inicios de la menopausia, vimos que había un riesgo relativo en mujeres con terapia combinada por menos de 10 años del 0,90, de un riesgo relativo en mujeres entre 10 a 20 años con terapia combinada de 1,19, y un riesgo relativo de pacientes con terapia combinada por más de 20 años de 1,52, siendo levemente significativos estos dos últimos. Para el infarto al miocardio, vimos que había un riesgo relativo de 0,91 en pacientes con menos de 10 años de tratamiento, de 1,16 entre pacientes con 10 a 20 años y de 1,99 entre pacientes mayores de 20 años. En contraste con los hallazgos de la enfermedad cardiovascular, la edad o el tiempo transcurrido desde la aparición de la menopausia no influyó significativamente en la asociación entre la terapia hormonal menopáusica y el riesgo de accidentes cerebrovasculares, el tromboembolismo venoso, cáncer de mama o cáncer total. En relación con el cáncer colorectal, la terapia estrogénica aumentó el riesgo en las mujeres de 70 a 79 años, pero no en mujeres más jóvenes. Otra vez, otro análisis más que apoya lo de la ventana de oportunidades. Y en el caso, y la individualización evidentemente de la terapia, y las indicaciones evidentemente de la terapia, y en el caso de la terapia combinada, condujo a reducciones de riesgo no significativas en las mujeres más jóvenes, pero una elevación de riesgo poco significativo entre las mujeres entre 70 y 79 años. Para la mortalidad por cáncer, la mortalidad resultante de causas distintas a la enfermedad cardiovascular o el cáncer y la mortalidad por todas las causas, los efectos de la terapia estrogénica fueron más favorables en mujeres más jóvenes que en las mujeres más. Sin embargo, aunque la variación de la edad en relación con la mortalidad, los efectos de la terapia combinada fue más débil e insignificante que los análisis que combinaron los datos de ambas ramas, de estrógenos equinos conjugados, acetato de metilprogesterona, más la terapia estrogénica, que encontraron resultados más favorables en mujeres más jóvenes que en mujeres mayores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la mortalidad por cáncer, los riesgos relativos en las mujeres entre 50 y 59 años fue 0,74, pero ya para 60 a 69 fue 1, y para 70 a 79 fue 1,24. De todas maneras, esto es muy marginal. Y para la mortalidad resultante a causas distintas de la enfermedad cardiovascular o el cáncer, entre pacientes 50 a 59 años, el riesgo fue 0,69, entre 60 a 69, 1,04, y entre 70 a 79, riesgo 1,13. Igualmente, lo pudiéramos considerar como marginal. La asociación entre terapia hormonal menopáusica y la mortalidad por todas las causas tendía a estar en una dirección más favorable en las mujeres que iniciaron relativamente reciente la menopausia que en las mujeres con un inicio más tardío de lo mismo, y esto corrobora todo lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos 18 años con respecto a la terapia hormonal menopáusica. En términos absolutos, hubo 19 eventos adversos menos por cada 10.000 mujeres por año en el grupo más joven de la terapia estrogénica, y 51 eventos adversos más por cada 10.000 mujeres por año en el grupo más antiguo en comparación con el placebo.
Pero importante que para las mujeres entre 50 y 59 años, el balance riesgo-beneficio global durante 5 años de tratamiento fue favorable para la terapia estrogénica y neutral para la terapia combinada. Cuando evaluamos el seguimiento acumulado de 13 años en los participantes de la terapia estrogénica, vimos que había para el infarto al miocardio un riesgo relativo entre 50 y 59 años de 0.60, pero con el índice global es 0.82, o sea que había un efecto protector en estas pacientes. Entre las pacientes de 60 y 69 años, 1.03 o un índice global de 1.03, o sea, completamente neutro. Se pudiera mencionar de que también podía haber algún efecto residual favorable. Y ya para el riesgo relativo entre 70 y 79 años era 1.25, que en comparación con el índice global era 1.10. Cuando vemos el seguimiento de 18 años acumulados, la asociación inversa en terapia hormonal y mortalidad por todas las causas, vemos que en mujeres entre 50 y 59 años riesgo relativo es 0.79, entre 60 y 69 es 0.97, y entre 70 y 79 es 0.97 igualmente, sin haber una interacción significativa entre la edad y el tratamiento. Y con respecto a la mortalidad por causa específica, las mujeres más jóvenes tenían a tener una mayor reducción de la mortalidad por cáncer, que estaban en la rama de la terapia estrogénica, que las mujeres mayores, siendo 0.83 entre 50 y 59 años, 0.96 entre 60 y 69 años, y apenas un leve incremento de 1.14 entre 70 y 79 años para terapia estrogénica, corroborando lo que ya te habíamos señalado anteriormente del efecto, entre comillas, protector de la terapia estrogénica en el cáncer de mama. Y se corroboró con el estudio presentado ayer. Las mujeres más jóvenes en el momento de la inclusión en el ensayo también tuvieron una reducción significativa de la mortalidad no cardiovascular y no cancerosa por terapia estrogénica con un riesgo relativo de 0.63, mientras que las mujeres mayores tenían poco beneficio y la tendencia en relación con la edad, sin embargo, no fue significativa. O sea, independientemente que se aumentaba el incremento, no fue significativo el mismo. Y las mujeres más jóvenes con oforectomía bilateral experimentaron una reducción significativa del 32% asociada a la terapia hormonal menopáusica, y en la mortalidad por todas las causas 0.68 riesgo relativo, mientras que las mujeres mayores con oforectomía bilateral no tuvieron una reducción. Otro punto más a favor del uso de la terapia hormonal menopáusica en mujeres jóvenes. Y por otro lado, en las mujeres sin oforectomía bilateral, la terapia hormonal menopáusica tuvo efectos neutros en la mortalidad por todas las causas independientemente de la edad. Y aquí vemos sintetizado el cuadro de la combinación de estrógenos equinos conjugados y acetato de hidroxiprogesterona y de los estrógenos equinos solos. Pero fíjense bien, importante es esto. Muerte por todas las causas, más o menos similares. O sea, que una de las conclusiones importantes es que una terapia bien indicada no es dañina. Y la felicidad se encuentra en lo que hacemos y no en lo que tenemos. Y por eso estamos dando estas conferencias, y gracias al laboratorio y gracias a ustedes por tomarse este almuerzo de hoy con nosotros aquí. ¿Qué nos dejó el WHI de esta revisión del año 20 con respecto a la hipótesis, la timing hipótesis, que es la ventana de oportunidades? Bueno, metaanálisis del año 2006, junto con otros ensayos, entre los cuales está el estudio HER y el estudio ELIT, señalan que la terapia hormonal menopáusica estaba asociada con una reducción del 30-40% en el riesgo de enfermedad cardiovascular, y los ensayos con participantes predominantemente más jóvenes, aquellas menores de 60 años de edad, pero no con las mayores de 60 años, y por lo tanto se mantiene el concepto de la ventana terapéutica actualizada. ¿Qué nos deja esta evaluación del 2020 con respecto a las decisiones en terapia hormonal menopáusica? Bueno, los hallazgos en la Corte General probablemente exageraron los riesgos para las mujeres jóvenes sanas que comienzan la terapia hormonal menopáusica en la menopausia temprana, y ese era el miedo que inicialmente se había aplicado. La decisión de iniciar o continuar la terapia depende y requiere una cuidadosa consideración entre los riesgos y beneficios. Evidentemente, esto es igual que si yo me tomo un vaso de agua con azúcar todos los días durante un año, pudiera desarrollar una diabetes o una resistencia a la insulina. Entonces debe ser controlada. Los hallazgos estratificados por edad del WHI indican que el equilibrio de los riesgos versus beneficios es aceptable, incluso favorable
para mujeres sanas con oforectomía bilateral y sin oforectomía bilateral menores de 60 años. Las contraindicaciones ya las sabemos, pero vamos a repasarlas. Sangrado vaginal inexplicable, enfermedad hepática activa, tromboembolismo venoso, antecedentes de cáncer endometrial, de cáncer de mama, de cáncer estrógenamente dependiente, antecedentes de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular o isquémico transitorio. Y en mujeres posmenopáusicas de todas las edades se puede utilizar estrógeno vaginal en dosis baja para tratar el síndrome genitourinario de la menopausia en ausencia de síntomas vasomotores. La absorción es prácticamente, sistémica es prácticamente nula. Y la toma de decisiones clínicas sobre el uso de la terapia hormonal menopáusica no solo debe sopesar los beneficios y riesgos específicos del paciente, como el riesgo subyacente de enfermedad cardíaca o cáncer de mama, sino también tener en cuenta la disponibilidad de diferentes dosis y formulaciones y las preferencias del paciente. Recordemos las ventajas de las vías transdérmicas versus las vías orales, pero lamentablemente recuérdense que el WHI se basó en la vía oral y en combinaciones de estrógenos equinos conjugados a dosis muy altas y el acetato de medroxiprogesterona, que actualmente ya no se utiliza, sino se utilizan las progesteronas micronizadas. Las decisiones sobre la duración del tratamiento también deben ser individualizadas e implicar la toma de decisiones compartidas, especialmente si se está considerando una duración prolongada. Y no triunfa quien no tuvo momentos difíciles, triunfa aquel que pasó por ellos, luchó y no se rindió. Y eso es lo que le ha pasado a la terapia hormonal. Desde el año 2002 ha luchado, ha tenido momentos difíciles, ha tenido detractores, pero ha tenido gente que la apoyó basado en experiencia y basada en evidencias personales. ¿Qué nos debemos llevar para la casa? Los hallazgos del WHI indican que el equilibrio del equilibrio de los riesgos de su beneficio de iniciar terapia tiende a ser más favorable en las mujeres menores de 60 años o de entre los 10 años en la transición menopáusica que en las mujeres con menopausia tardía, ya conocido por todos nosotros. Pero siempre es bueno volverlo a decir porque no es posible que todavía haya gente que no utiliza la terapia hormonal menopáusica adecuada. Aunque la terapia hormonal menopáusica no está libre de riesgo, la toma de decisiones individualizadas, estratificada de riesgo, opciones de dosis más bajas o diferentes formulaciones hormonales tiene potencial de reducir los problemas de seguridad. Una terapia hormonal menopáusica individualizada, indicada a quien la necesite, bien controlada y con una evaluación de dosificación constante, es segura. Y se necesitan investigaciones adicionales sobre otras formulaciones de terapia y vías de administración, así como los efectos del inicio y la duración del tratamiento en estos tipos de regímenes. Y como dijo nuestro gran amigo León Esperó, padre de la endocrinología ginecológica y un enamorado de los estrógenos como yo, esto lo hizo en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, y esta es una fotografía de la misma para quienes no la conocen. Y él señaló que el futuro de la hormonoterapia requiere de mentes preparadas y evitemos sufrir de insuficiente número de mentes preparadas. Y a mi compañera de este momento, agradecimiento. ¿Y cómo aliviar el dolor de lo que no fue vivido? Y la respuesta es simple y es como un verso. Cada día que vivo me convenzo más de que el desperdicio de la vida está en el amor que no damos, en la fuerza que no usamos, en la prudencia egoísta que nada arriesga, y que esquivándose del sufrimiento hace perder también la felicidad. Y bueno, muchas gracias amigos y disculpen que los haya molestado en su almuerzo. Bueno, muchas gracias José, excelente tu presentación como siempre. De verdad que no, para nada, esto no es ninguna molestia, por el contrario, es un plato exquisito de conocimiento que podemos disfrutar de ti en cada oportunidad bueno, que tenemos el honor y el orgullo de invitarte para que nos dejes unas palabras. Por acá, bueno, puedo mencionarte que entre el público presente, quienes ya están a través del chat, pues dándote tus felicitaciones, tenemos presentes a grandes amigos, entre ellos al doctor Roberto Nilsson de Melo, presidente Está el presidente de de Sibón, que ONU. es el doctor Nilsson, está Francisco Brán, que es amigo personal mío, y está Fabio Vianello,
está Luzardo Canache, bueno, grandes amigos y profesores inclusive. El doctor Cedeño, Jorge Cedeño, que siempre nos acompaña. ¿Dónde también. está que no lo veo, Jorge? Ahí está. Él no falta, nunca falta. Él es muy fiel con estas invitaciones. Mira, Bueno, ahí está Francisco, mira, tenía tiempo que no veía a Francisco Brand también. Claro, ya incluso ahorita vamos a darles la oportunidad a algunos de ellos dentro de las posibilidades de si, bueno, si me ponen en el chat la manito levantada, yo con mucho gusto les puedo dar un momento para que den algún tipo de opinión. Por los momentos voy a romper el hielo con una preguntita, José. Mira, ¿son extrapolables los resultados del WHI a otras moléculas distintas a estrógenos conjugados equinos y acetato de medroxiprogesterona? Lamentablemente creo que no. Ajá. Lamentablemente creo que no. La experiencia que nos ha dado en los últimos estudios observacionales con las nuevas formulaciones con los progestágenos micronizados son excelentes, pero no son extrapolables. Quizás esto quedaría como una base de parámetros para evaluar estos nuevos proyectos. Por eso que esta revisión de este estudio señala de que deberíamos hacer otra vez un WHI con estas nuevas moléculas y con las formulaciones nuevas, disminuidas, con la finalidad de hacer una verdadera comparación. Claro, siempre el WHI va a ser fundamental porque nos abrió los ojos para que llegáramos a este momento. Nos abrió la oportunidad de conocer la ventana de oportunidades que no la conocíamos, nos permitió realmente individualizar la terapia y conocer realmente la terapia hormonal menopáusica. Perfecto. Mira, voy a aprovechar porque acá el doctor Nilson de Melo está levantando la mano. Le voy a pedir por favor a Yarubay que le encienda el micrófono al doctor de Melo. Activado, doctor ya. Nilson, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Pastor Galicia. Primero, es un placer muy grande estar acá. Felicitar a la iniciativa de José Moreno Istúriz, mi gran amigo y hermano, que tomó la iniciativa, y felicitar a él por su hermosísima presentación. Muy buena, muy completa, ha colocado todas las cosas, y a partir de ahí se surgió la ventana de oportunidad, que es importante. Pero estoy muy de acuerdo con todo que es pleonasmo hablar eso, hablar que una presentación de Moreno es buena, es pleonasmo, es obvio que es buena, siempre ha sido buena y va a ser siguiendo siempre ser buena. Y eso es importante porque ese fue hecho por una única dose, una única asociación, por una única vía, y no hay estudiado sin las dosis bajas. Eso es muy interesante. Y la parte de cáncer de mama me parece muy interesante porque estrógeno solito ha disminuido. El estrógeno solito, perdón, porque estoy acá en un hospital, entonces estaba con la máscara, bajé para poder hablar. El estrógeno solito ha disminuido el riesgo de cáncer de mama. Y algunos piensan, eso hay un estudio muy interesante, que se mostró que tal vez la protección contra cáncer de mama de estrógeno solo, porque estrógeno equino conjugado se forma 2 cernes, y que tal vez eso sería muy interesante, porque la formación tal vez de los cernes pueda tal vez ser la explicación, y tal vez con la medroxiprogesterona, cuando tiene una acción glicocorticoidea, tal vez sea un problema. Pero me encantó la presentación, muy completa, porque muchas veces nos vemos una presentación de WH solo de una parte, pero ha colocado los 2 brazos y todas las cosas, incluso con una menor mortalidad, que pocas personas hablan sobre este aspecto, que es muy interesante. Y una de las últimas diapositivas que coloca toda una parte de arriba y una parte de abajo, estrógeno con progestágeno y después solo estrógeno, precioso. Aquí es un resumo muy importante del estudio. Te felicito. Y quiero te agradecer acá en público, Moreno, y que seguimos a través de Solvemo, a través de Sibon y por su iniciativa haciendo eso que creo que es muy importante para nosotros. Te agradezco personalmente.
Gracias, Nelson. Agradecido, doctor, de verdad, en serio, muy conmovido por sus palabras y bueno, me pliego a su comentario porque realmente es un pleonasmo buscarle preguntas a las presentaciones del doctor Moreno. Son Sí, es verdad. tremendamente completas. Perfecto. Por acá tengo, bueno, Moreno, si el doctor quería hacer un comentario, porque tengo al doctor Brand levantando la mano también y le quería dar la palabra. Doctor Francisco, buenas, ¿cómo está? No lo escuchamos. ¿Tiene, doctor Brand, no lo escuchamos? Pero tiene el micrófono activado. Tiene que ponerle volumen a su micrófono. Bueno, mientras el doctor Brand le pone volumen a su micrófono, que ya lo tiene abierto, si el doctor Moreno tenía bien a hacer algún comentario en cuanto a las palabras del doctor Nilsson. No, bueno, Nilsson es uno de los expertos latinoamericanos iniciales de menopausia y osteoporosis. Ahorita es el presidente actual de Sibón. Y evidentemente ha trabajado bastante en menopausia y en osteoporosis. Y bueno, yo le agradezco humildemente su palabra. Siempre he tratado de seguirlo a él como mi profesor, así como a Jorge Cedeño, como mis profesores en estas lides de menopausia y osteoporosis. Bueno, yo igualmente me suscribo del comentario cuando mencionaba, bueno, lo habías mencionado tú realmente, donde se requieren nuevas investigaciones con otras moléculas precisamente para poder dar respuesta a ese interrogante inicial que te hice de si era extrapolable los resultados a otros productos. Pues. De todas maneras, Pastor, yo creo que tiene que quedar en el ambiente, porque no es posible que todavía haya médicos que tengan miedo de utilizar la terapia hormonal. Ahí tiene que quedar en el ambiente que la terapia hormonal, bien indicada, bien individualizada, a la persona ideal, evaluada adecuadamente, con las dosificaciones adecuadas, es segura, es segura. Entonces tienen que perder ese miedo, porque no hay gente que no da terapia, hay mujeres que están teniendo enfermedades y complicaciones cardiovasculares, hay mujeres que están teniendo osteoporosis, hay mujeres que están teniendo problemas de cognitivo y la terapia es beneficiosa, tempranamente es muy beneficiosa. Hay una analogía pequeñita que voy a hacer para darle después la palabra al doctor Brand, que ya creo que acomodó su micrófono, en relación a lo que es la infodemia. O sea, esto en relación al coronavirus que pasa actualmente, donde la gente pareciera que le presta más atención a lo que ve en los desmedidos comentarios que se ven en las redes sociales y no a voceros, digamos, de carácter especializado. Pasó hace 20 años o más con el tema con el tema del WHI. Cuando se establecieron los primeros resultados, la magnitud del peso de la opinión pública que se veía en los medios de comunicación era tal que la gente, incluso los mismos médicos, tomaron un temor terrible a dar la terapia. Cuando nosotros nos olvidamos de los básicos, lo básico es un buen diseño de investigación, una buena evaluación y una buena lectura de los estudios para determinar si un producto realmente es eficaz y es seguro, y hacer la correspondiente farmacovigilancia que nos permite determinar si este medicamento realmente tiene una utilidad, pero como muy bien lo dijiste, hay que individualizar la terapia. La terapia no es una receta de cocina que es para todo el mundo igualito. O sea, cada paciente requiere de su evaluación muy particular. Doctor Brand, ¿ya lo tenemos por allí? Estamos oyéndonos. Perfecto, ahora sí. Adelante. Okay. José, muchas gracias por esta conferencia, gusto en verte. Y tenía una pregunta. Cuando nosotros vemos las extensiones del Women's Health Initiative, vemos unas extensiones que vinieron posteriores a 13 y 18 años, como tú dijiste. Una de las cosas que llama la atención es que, en promedio, porque yo no tengo cifras, que es la pregunta que te quería hacer, si tú tienes cifras, no es ni cercano a lo que nosotros acostumbramos a tratar a las mujeres con terapia hormonal sustitutiva. Esto quiere decir que a lo mejor hay una enorme cantidad de data que a nosotros pudiera no sernos útil desde el punto de vista práctico, porque siempre tratamos de tratar a las pacientes el menor tiempo posible. Yo no tengo pacientes que tengan más de 10, 13 años utilizando terapia hormonal por ninguna causa. Sobre todo que estamos de acuerdo en que no se debe usar terapia hormonal para prevención de enfermedad cardiovascular y mucho menos cáncer de mama. Ahí estamos todos uniformes. Pero tenemos cifras de data, qué cantidad de pacientes
realmente en promedio por los grupos de edades, cuál es el tiempo máximo de utilización promedio de sus terapias hormonales y qué tan útil puede ser esa prolongación de los estudios cuando van a tiempo en que nosotros no lo utilizaríamos de manera práctica. Ok, fíjate, Francisco, hubo pacientes que fueron incluidas en el estudio, que ya venían tomando terapia previamente. Quizás esas fueron las pacientes que en el estudio, el mínimo debe haber llegado a las 20 años que se incluyeron en el estudio. Evidente, otro número de pacientes fueron suspendidas, pero fueron siguiendo, se hizo el seguimiento de cómo estaban sus estados de salud, ¿ok? Desde el punto de vista de haber utilizado las terapias. Ahora, no en ninguno de los dos trabajos, tanto este que te estoy presentando, que fue publicado en febrero, como el último que llegó ayer, hablan de qué número de pacientes estaban tomando terapia para el momento de que están presentando los trabajos ni nada. ¿Ok? Pero sí se sobreentiende que hay un número de pacientes, sobre todo las que se hablan de 20 años, que ya tenían la terapia hormonal previa. Evidentemente estoy de acuerdo contigo, no podemos seguir dando terapia en pacientes mayores de 60 años a menos de que los síntomas sean muy importantes y se individualice la dosis. Y se individualice la dosis a lo mínimo posible. ¿Ok? Pero realmente la pregunta del número de pacientes realmente no está publicada en ninguno de los dos trabajos. ¿Ok? ¿Existe la posibilidad de que esas pacientes continuaron la terapia antes que se suspendió? Y como tú dices, lo que se hizo fue el seguimiento de cuál sería el efecto de los años que lo tomaron a larga data. Es bastante probable, y recuérdate que eso fue uno de los puntos iniciales que se presentó cuando se publicó, se hizo que había una subóptimas de la dosificación, de la implementación de la terapia. Entonces ya el estudio te lo está diciendo. Ellos no llegaron a la conclusión de pacientes que actualmente la están tomando, sino porque hubo ese registro subóptimo. Entonces no podemos hablar de eso, pero lo que sí es importante, fíjate bien, si dice que la incidencia del cáncer de mama es después de 4 años y dice que persiste en el tiempo, y si ya tenemos pacientes con 3 y 18 años observacionalmente hablando y vemos que el riesgo está en esos parámetros, ya nos está dando una idea de cuál es la mentira que habían dicho inicialmente del riesgo de cáncer de mama invasivo con respecto a la terapia hormonal menopáusica. Excelente. Muchas gracias. Por acá, bueno, hay una pregunta que apareció en el chat. Por acá pregunta, usuaria de terapia hormonal desde los 50 años, por 10 años, con sobrepeso y tiroiditis de Hashimoto. Ah, bueno. Sin otra patología. ¿Hasta cuándo vamos a utilizar terapia? Dependiendo de cómo estén sus síntomas y cómo estén sus parámetros. Si usted tiene una paciente que con esa terapia tiene los síntomas vasomotores controlados y como hablamos anteriormente, tiene una densimetría, imagínate, tiroiditis de Hashimoto, pobre hueso si le quitan la terapia. Entonces, eliminas la terapia, se te va a complicar y probablemente el médico que está al lado del consultorio te la va a volver a indicar. Entonces, aquí viene la individualización y el trabajo en equipo. Entonces, ahí tienes que buscarte un buen endocrinólogo, ahí está Jorge que pudiera dar su opinión con respecto a esto, con la finalidad de trabajar en equipo y mantener entonces tanto los valores tiroideos adecuados y los valores de terapia hormonal menopáusica adecuados. Jorge, ¿puedes dar tu opinión? Doctor Cedeño, para que por favor le active el micrófono. Ya está listo, doctor Cedeño. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor Galicia, ¿cómo está? Siempre grato saludarlo y bueno, aprovecho que Nilson está por ahí presente, que lo vi, para darle un gran saludo. Tenemos muchos años conociéndonos y bueno, desearle mucho éxito en la gestión al frente de Sibón. Estoy seguro que como siempre va a ser exitosa y brillante. Nilson, un abrazo desde España, ya no estoy en Venezuela, espero que sea transitorio y regrese a mi patria pronto, pero bueno, un gran abrazo, de verdad que sí. Bueno, en relación a primero felicitarte, José, por como siempre, una excelente conferencia, muy completa. Bueno, mira, el estudio WHI, como el 1 Million Women, como en todos estos estudios, han sido estudios que desde el punto de vista metodológico, pues tienen algunas aristas que hay que mencionar, pues tú mencionaste ya algunas.
pienso que muchos de los resultados de esta nueva publicación pues son estudios, digamos, residuales, es decir, de los efectos residuales de la terapia hormonal, porque como tú dices, nos han señalado el número de pacientes que se mantiene activo dentro con terapia hormonal, sino que, bueno, ahí mezclan unos pacientes con otros y obviamente se está viendo el efecto residual. En el caso, para no desviarme de la pregunta que hizo el colega en relación a la tiroiditis y el uso de terapia hormonal en una paciente que inició la misma a los 50 años de edad, pues realmente estoy de acuerdo contigo, pues sí, va a depender de la sintomatología. Si esa paciente tiene controlados sus síntomas vasomotores, ya tiene 10 años de uso, pues yo particularmente consideraría la posibilidad de irla omitiendo y evaluar la respuesta a esa omisión. En cuanto a la tiroiditis de Hashimoto, habría que ver. Esa tiroiditis está ocasionando un hipotiroidismo, está ocasionando algún problema tiroideo, porque hay muchas tiroiditis de Hashimoto que no producen ninguna sintomatología. Es decir, se sabe que tienen la enfermedad, una tiroiditis autoinmune, pero están controladas, es decir, pacientes totalmente eutiroideas, como puede ser también que sea una paciente que está recibiendo terapia hormonal sustitutiva con hormona tiroidea, con levotiroxina, lo cual confiere, como todos sabemos, en exceso un riesgo para la salud ósea. Pero si la paciente está bien controlada y está en eutiroidea utilizando dosis habituales o dosis adecuadas de hormona de levotiroxina, pues no hay ningún riesgo para ese hueso, eso está más que demostrado. Así que yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, habría que evaluar de manera individual esa paciente para considerar si se mantiene o no se mantiene el tratamiento. Yo particularmente coincido con el doctor Brand, pues no tengo pacientes con más de 10 años utilizando terapia hormonal. Es muy difícil, la adherencia es casi, digamos que muy pequeña, de pacientes que tengan tantos años tomando terapia hormonal. Es bien complicado. Yo creo que ya después de los 5 o 6 años la paciente tiende a abandonar el tratamiento por múltiples causas y múltiples razones. Y evidentemente, pues no es lo que la experiencia de nosotros, somos un país joven, nosotros no tratamos mujeres, es muy excepcional ver una mujer de 70 años utilizando terapia hormonal en nuestro país, pues eso es bien poco usual y habitual. Así que bueno, pienso que sería la opinión que yo emitiría, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Cedeño. Siempre oportuno y acertado con sus intervenciones. Doctor Moreno, medicamentos disponibles en el país para dar hormonoterapia. ¿Qué sabes tú? Los que traen importados. Exacto. Los que traen importados. No hay, lamentablemente, los laboratorios que teníamos aquí, que tenían una buena producción de productos, lamentablemente ya no lo están haciendo, ya no lo están empaquetando y lamentablemente estamos enriqueciendo a laboratorios extranjeros y a la gente esta que trae los productos. Sí, aprovecho de un comentario. Hubo un colega que al principio de la conferencia preguntaba si el WHI incluía la tibolona. Pues ya le respondieron por el chat diciéndole que no, que era solamente estrógenos conjugados equinos y acetato de medroxiprogesterona. Y bueno, después vino esta pregunta que te hice. Aprovecho de todas maneras para apalancarme en ello y en la pregunta anterior, para que me volvieras a comentar acerca del riesgo de enfermedad vesicular y de demencia en personas que utilizan la terapia por muchos años o que tienen más de 65 años. Bueno, ese es un tema bastante controvertido. Hay estudios a favor, hay estudios en contra. Si nos basamos en lo que dice el WHI, hay un incremento de riesgo de demencia y de Alzheimer en las pacientes con la duración de la terapia, igualmente de enfermedad relacionada con la vesícula biliar. Si nos vamos a los estudios observacionales nuevos que se están haciendo y quizás deben tener nuevas formulaciones de terapia hormonal menopáusica, hay entre comillas, y muy comillas, un efecto protector desde el punto de vista de la terapia hormonal en estas enfermedades relacionadas con el Alzheimer y el agotamiento a nivel cognitivo. Pero eso está muy controvertido todavía. Entonces no podemos, digamos, poner una pauta a favor, una pauta en contra. Y yo creo que aquí sí cabe verdaderamente la individualización de la paciente. Ok. Por acá, bueno, por acá no veo sino un comentario en el chat en relación al por qué se terminó la terapia estrogénica. El doctor Hugo Peña menciona que la terapia, el estudio WHI
se suspendió luego de 6 años de seguimiento en el primer brazo y luego el segundo brazo 2 años después, pero menciona que el riesgo disminuye al suspender el tratamiento, cosa que es obvia, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Yo aprovecho de mencionar algo que yo leí en alguna oportunidad. El problema o el detalle con el WHI básicamente era un problema de diseño del estudio, que se ha ido subsanando con los estudios de extensión. Aprovecho para comentarte que en el año 2014, si no recuerdo mal, se había inscrito el estudio, digamos, no de extensión, sino el estudio abierto número 500, porque se le había extendido la invitación a los investigadores de todo el mundo para que utilizaran la base de datos, la vasta base de datos del WHI para hacer estudios con esta base de datos. Y definitivamente estos ya van mucho más de 500, por supuesto, han traído como resultado pues nuevas luces en cuanto al uso o la seguridad que pueda dar la terapia. O sea, la acumulación de todos estos datos, que fue lo que tú nos presentaste en la tarde de hoy, pues viene a dar pie precisamente a que la terapia es segura en las manos adecuadas y en el paciente adecuado. Mira, ¿qué pasó con el WHI? Vamos a hacer un recuento ya un poco más preciso. Primero, fue un estudio que se lanzó al público sin haber sido reevaluado por las personas que lo hicieron. Entonces, la prensa vende malas noticias. Y si decía, la terapia es mala, eso fue lo que vendió periódicos y todo. Eso fue lo primero del WHI. En segundo lugar, no hubo una defensa de los investigadores con respecto al estudio. Parece que le tuvieron miedo. No sé si era miedo por las demandas que pudieran tener o miedo por la parte económica que pudiera afectarles en ese sentido. ¿Ok? En tercer lugar, como tú lo acabas de mencionar, esta terapia con una individualización, esto no es una receta de cocina. Esto es muy individualizado, muy... tiene hasta nombre y apellido, incluso pueden variar desde el punto de vista de interpersona y persona. Entonces, el kit de esto es sentarse a conversar y a realmente evaluar el paciente. Y realmente entonces dar con el kit de qué es lo que le vamos a dar y cómo se lo vamos a dar. Entonces, creo que lo más importante es sentarse y que la terapia no es para todo el mundo. ¿Y qué pasó con el WHI? Que ellos dijeron, vamos a evaluar terapia, pero no evaluaron obesidad, índice de masa corporal, tabaquismo, alcohol, estrés, situación socioeconómica, el estado nutricional de las pacientes. Y por eso yo creo que este estudio, gracias a Dios que salió, porque nos enseñó a cómo no hacer las cosas y nos enseñó a qué debemos aprender. Pero este estudio no debió haber sido publicado. Correcto, de acuerdo contigo, José. Bueno, de todas maneras, te reitero, la base de datos está allí. La invitación a hacer estudios con esa base de datos está allí, de que cada grupo de investigadores rediseñe a su medida y con la inclusión de variables como las que tú mencionabas ahora, para obtener resultados que son propios en las poblaciones que atienden. Y por supuesto, es necesario diseñar estudios similares con las nuevas moléculas. Eso es capital. Bueno, por acá no tengo más comentarios, José. Si no hay ningún otro comentario, pues no me queda sino, una vez más, pues en nombre del grupo de empresas Leti, darte las gracias por tu presencia en este Almorzando Con. Y será, bueno, hasta una próxima oportunidad. A todos los presentes, muchísimas gracias y muy buenas tardes. José, un placer haberte tenido por aquí una vez más. Y espero que se casen con la terapia y la utilicen adecuadamente. Y buenas tardes y gracias por escucharnos. Seguro que sí. Un abrazo para todos y feliz y buen provecho. Chao.